el equipo atascado en un fracaso deportivo pedía un cambio. La constante presión de la afición exigía la urgente renuncia del mítico DT. La relación de estos dos con el equipo y los nuevos nombres que se iban incorporando se deterioró al punto de incluso llegar a los golpes. Es aquí donde llega el verdadero cambio del Arsenal, y por tanto pasó por una fase de transición que poca confianza daba a la afición. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Uno de los equipos más sorprendentes de lo que va de la temporada 2022-2023 es sin duda el Arsenal. Un gigante dormido que, así como varios de su especie durante la última década, esta temporada al parecer por fin les llegó la hora de resucitar, para saborear la gloria de volver a ganar. El proceso de Arteta, tan criticado en su momento, está dando frutos y en este video te invito para que me acompañes a repasar todas esas claves que lograron posicionar al conjunto Gunner por encima de cualquiera en su liga, viendo sus antecedentes como fue el deshacerse de piezas que destruían el plantel. Internamente les abrió la puerta a construir un equipo formidable y respetado, y la interesante estrategia que explica el método con el cual el club londinense, encabezado por jóvenes talentos y un entrenador seguro de su proyecto, están próximos a volver a Champions, y por qué no volver a ganar la Premier League después de casi 20 años. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Tras la salida del director técnico más importante en la historia del Arsenal, el francés Arsène Wenger, en 2018, el equipo atascado en un fracaso deportivo pedía un cambio. La constante presión de la afición exigía la urgente renuncia del mítico DT, quien los hizo gigantes en 2004. Esa solicitud sobre todo por la necesidad de un cambio de mentalidad en un equipo que incluso se había quedado sin mucho dinero y que se había escondido en las sombras debajo de los otros 5 grandes del país. En 2019 el equipo se caracterizó por ser caótico en varios aspectos, sobre todo porque los directivos decidieron no continuar con Wenger y traer a otro experimentado DT que no logró entender nunca al club. En la temporada 2018-2019, las discusiones internas entre los principales delanteros del plantel, que ya venían ocurriendo, se agravaron con la llegada del español Unai Emery como nuevo entrenador. El estratega vasco venía de conducir varios procesos importantes en otros clubes europeos de esa talla, pero que no logró adaptarse al fútbol inglés, y mucho menos a lo que requería el Arsenal para darle ese cambio que tanto necesitaba. Aquella temporada 2018-2019 en la Premier League acabaron en quinta posición fuera de los puestos de Champions. Para la temporada 2019-2020 las cosas empeoraron. Llegaron a una racha preocupante de 7 partidos sin victoria. Por esto, Unai Emery fue despedido como entrenador del Arsenal en noviembre del 2019 por el mal desempeño del equipo, sumado a ciertos casos de tensión y desacuerdo dentro del vestuario, así como preocupaciones sobre las tácticas y estrategias de Emery. Fue así como luego de 22 días de incertidumbre, la directiva Gunner decidió apostar por otro entrenador extranjero, un hombre sin mucha experiencia como director técnico, pero con mucho peso portando los colores del Arsenal. El mítico mediocampista Mikel Arteta volvía al club que lo hizo brillar, para construir un proyecto que habría sido lento y demorado y con el que no muchos estuvieron de acuerdo. El equipo tenía muchos problemas, muchas falencias en diferentes aspectos, pero sobre todo había perdido una identidad clara, algo que subía la dificultad al reto al que se medía el ibérico. Hablando de una afición que duró con Wenger por más de 20 años y que en los últimos 10 se estancó, era normal que al ver que el proceso de Arteta no funcionaba de inmediato, quisieran verlo fuera. Literalmente habían esperado décadas por un cambio que no llegaba aún, pero que tampoco iba a llegar de la noche a la mañana. Los directivos que respaldaron a Arteta durante años bastante insípidos para el club, sabían que nada iba a ser tan rápido como querían. En 2020 o 2021 no ganaron nada, y ni siquiera lograron la clasificación a Champions. Esto debido a que antes de pensar en volver a la Liga de Campeones debían resolver algunos temas internos si aspiraban al progreso. En el lapso de 3 años, los jugadores del Arsenal desataron lo peor de sí. Estamos hablando de situaciones como la de Mesut Özil a finales de diciembre del 2019, cuando por problemas con el entrenador y falta de minutos, reventó el vestuario. Entendiendo la figura tan importante que había sido en temporadas pasadas, el mítico mediocentro alemán. Otros grandes atacantes que tuvieron que salir del equipo para que este se limpiara por completo de las riñas que lo hundían fueron Lacazette y Aubameyang, ambos grandes delanteros que fueron fichados entre 2017 y 2018, después de haber sido revelación en sus respectivos clubes, el francés con el Olympique de Lyon y el gabonés que la rompió en el Borussia Dortmund.
No obstante, la relación de estos dos con el equipo y los nuevos nombres que se iban incorporando se deterioró al punto de incluso llegar a los golpes. Arteta, pese a tener una buena relación con ambos delanteros, rescindió sus contratos para dejarlos salir, a lo que posteriormente confesó que hacer eso era parte de su proyecto ganador, entendiendo que eran piezas que ya no aportaban sino que le restaban al plantel. Bien se sabe que con Lacazette las cosas fueron más públicas y que más de una vez se captó en cámara cómo sufría constantemente discordias con sus compañeros dentro de los entrenamientos, como también en los partidos. Los directivos, que siempre respaldaron las decisiones del DT, aceptaron deshacerse de ciertos nombres de peso, aunque eso significara quedar con muchas bajas en posiciones clave. Para su fortuna, Mikel Arteta también tenía un plan para cubrir aquella ausencia de quienes se fueron del equipo, o más bien con quienes había dejado de contar. Mirar hacia adelante también conlleva rejuvenecer la plantilla, y de hecho una de las claves y garantías del actual Arsenal arrollador son aquellos nuevos nombres que se unieron en cuestión de menos de un año, haciendo parte de la titular del equipo Gunner. Algo que evidentemente no era una práctica tan habitual mientras estaban al mando de Wenger, y su inclinación más por los fichajes caros y jugadores más experimentados. Es aquí donde llega el verdadero cambio del Arsenal, y por tanto pasó por una fase de transición que poca confianza daba a la afición. Entraron a reforzar hombres como Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Emile Smith o Aaron Ramsdale, y se convirtieron en figuras mucho más relevantes de lo que se esperaba, para ser tan jóvenes e inexperimentados futbolistas. Además, logró explotar el talento que tenía un crack como Martin Odegaard, el noruego que incluso desde su paso por el Real Madrid Castilla había llamado la atención por su gran talento, pero que no fue aprovechado por diferentes clubes, incluyendo el mismo Real Madrid. Para su suerte, el Arsenal había comenzado este proyecto de jóvenes y hoy por hoy él es uno de los mejores de la Premier League en lo que va de temporada. Al tener una nómina joven y poder instruirlos desde cero prácticamente, sumado al conocimiento de Arteta sobre la Premier, conformaban así la ansiada fórmula del éxito Gunner, para una temporada que ilusionaba a más no poder, la actual 2022-2023. Hay que mencionar que parte del éxito del Arsenal se ha producido en parte por el flojo rendimiento e inicio de temporada de los mayores rivales del equipo londinense, el llamado Big Six. Aislando un momento al Manchester City, los otros 4 equipos no han tenido la mejor temporada, pasando y sufriendo importantes altibajos que han beneficiado a la carrera del Arsenal para volver a ser gran candidato a ganar la Premier League. Desde un Manchester United que le ha pasado de todo, empezando por la dramática salida de su leyenda CR7, el cambio de entrenador y los resultados inexplicables e impredecibles, junto a un Chelsea que se ha venido desinflando tras el cambio de dueño. Una crisis que ya está más que claro que no acabará solo con billetes, llegando al irregular Tottenham de siempre, que le hace partidazos a los mejores y pechea ante los últimos de la tabla. Sin hablar del Liverpool, otro gigante que parece que el perder la final de la Champions a mitad de año del 2022 le afectó muchísimo, pues su estrepitoso fracaso en Premier ha sido de escándalo. Como dijimos, lo de Pep en Premier ha sido más frecuente y es que su jerarquía y organización han hecho al Manchester City el único real rival del equipo Gunner. Aún así, la inestabilidad de los demás favoritos al título ha contribuido en parte a que el Arsenal aprovechara esas falencias de sus contrincantes y que pudiera impulsarse mediante ello. Conocida por los expertos como el sistema de los 3 puentes, si se habla de las claves para que el Arsenal hubiese alcanzado el nivel que ha demostrado esta temporada, hay que mencionar esta táctica ganadora que pusieron en práctica y que se ha convertido en la llave de la victoria. La táctica de los puentes se basa en conectar el balón y sobre todo mantenerse lo más cerca del área rival, si es dentro de esta mejor. El fútbol de orientación y la organización fueron la raíz y el punto de partida para Arteta y sus hombres, por la intención de generarle dudas al rival en cada ataque, trayendo al campo un juego impredecible que sorprende a grandes y pequeños de la Premier. La importante influencia de sus laterales, en especial de Oleksandr Zinchenko, reciente fichaje, recae en que es desde allí que el equipo logra salir de su propio terreno y contribuyen en la búsqueda del remate. Es decir, la indicación tiene mucho que ver con la participación de la línea defensiva también en el ataque. Otra posición que el DT ha logrado explotar al máximo y convertir en el eje y columna vertebral de todo partido es la del mediocampista defensivo. Jugadores como Thomas Partey, quien resurgió, ha sido el más destacado si hablamos de coordinar el medio campo Gunner, jugando un fútbol ágil pero reflexivo, vertical pero pausado, junto a un fútbol sencillo. Es también desde ese sector en la cancha en el que el Arsenal comienza a construir sus partidos.
a entender a su rival y jugar con todas sus cartas, para poder cruzar sus líneas defensivas, priorizando de igual forma la defensa propia en caso de cualquier contraataque letal, de esos que se suelen ver con tanta frecuencia en una liga tan física y rápida como la inglesa. La tercera posición clave del esquema Gunner es la del mediocampista ofensivo creador. Esta es una posición que generalmente ocupan cracks de la plantilla, como el capitán Xhaka o Martin Odegaard, y funcionan como creadores de sociedades, dominando en el medio del campo para abrir hacia los extremos, porque eso sí, el Arsenal de Arteta es uno de los pocos equipos que usan los extremos como lugar para el ataque de manera recurrente. Si se analiza rápidamente, los ataques del Arsenal siempre se logran y llegan desde las esquinas, esperando algún rebote hacia el centro, pero priorizando los tiros desde los costados. Otra clave táctica está en sus repentinos cambios de ritmo, y es que ha logrado quitarse la etiqueta de predecible, que lo condenaba en el pasado, para esta vez llenarse de diferentes recursos y herramientas en pro de sorprender siempre a su rival y poder adaptarse a lo que cada partido le pide. Si hay otra característica puntual del estilo del juego Gunner, se trata del defender lejos de su propio arco. Para esto, la presión por parte de los delanteros debe ser continua y es precisamente lo que Arteta ha aplicado en el sistema de juego de su equipo, teniendo a sus referentes en adelante con funciones no solamente de ataque sino también en el sentido defensivo, ejerciendo una presión muy fuerte a los defensas rivales para frustrar las salidas y recuperar el balón en terreno contrario. Las mismas estadísticas del campeonato indican que el Arsenal ha sido el equipo que más disparos ha generado tras una presión adelantada, es decir, tras balones robados o cortados en el sector de la media cancha o antes por parte de los delanteros. Así entonces se evidencia este cambio que tanto se buscó un DT que por años parecía no aportarle nada al equipo, pero que durante esos años estaba construyendo el drástico y fructífero cambio para aspirar a algo fuera de la mediocridad, la misma que atacaba el equipo de Londres en la última década. Arsenal tiene una alta probabilidad de quedarse finalmente con este título, pero no hay garantías, mucho menos en una liga inglesa acostumbrado a los cierres dramáticos de temporada, y en donde hasta los equipos que luchan el descenso pueden complicarle la vida a cualquiera. Esto, para fortuna del Arsenal, es una realidad que se ha aceptado, y con un City que le respiran el cuello. Solo deben mantenerse seguros partido a partido, entendiendo que si pinchan estarían fácilmente dejando vía libre a que les arrebaten el liderato. Aún así, este despertar del club londinense es de mérito, llevándose todos los reflectores de la Premier y sobre todo dejando claro por qué tiene el peso y los argumentos suficientes para volver a esa reducida élite de los mejores europeos. Al tiempo, hay que hablar de su más que posible regreso a la Liga de Campeones. Solo para darnos una perspectiva, la última vez que los Gunners lograron hacer parte de los 32 clubes que compitieron en busca de la orejona fue por allá en la temporada 2016-2017, cuando clasificaron como líderes a octavos, instancia en la que fueron eliminados con un escandaloso 10-2 cortesía de un poderoso Bayern Múnich. Si es que llegan a perder el título de las últimas jornadas, lo más seguro es que el Arsenal logre estar dentro de los 4 mejores de la liga, obteniendo así su ansiado regreso a la Champions League, en donde no solo llega a disputar la principal competición de clubes europeos, sino que también se posiciona como favorito a hacer un gran papel. Sin embargo, ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el Arsenal logrará volver a alzar el título de la Premier League? ¿O por el contrario, crees que la pecheará y se dejará alcanzar del City? Por otro lado, y si llegara a clasificar, ¿cuál crees que sea el papel del Arsenal en la próxima Champions League? Todas sus opiniones las leo abajo en la caja de comentarios. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este video recomendado para ti y el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.